Buenas tardes, hermanos amados. Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes a nuestros amigos que nos están viendo a través del canal de YouTube. Le damos gracias a Dios porque podemos nuevamente estar reunidos de esta manera virtual, con un solo propósito: el predicar la palabra de nuestro Dios, el ser alimentados por su Santo Espíritu a través de su palabra. Así que bienvenidos cada uno de ustedes, bienvenidos a este mensaje, que yo les pediría, por favor, no lo tomen como que viene de mí, que soy un hombre pecador común y corriente. Tómenlo como lo que es, como un mensaje de Dios, como un mensaje de su palabra, que pretende llegar no solamente a sus oídos, porque cualquier voz de cualquier hombre puede llegar a los oídos de otros, sino que pretende llegar a donde solamente el Espíritu de Dios puede llegar, que es a tu corazón, que es a tu interior. Y lo que ha sido mi ruego, lo que ha sido mi oración, es que esta palabra que va a ser predicada transforme tu vida, transforme tu corazón, transforme tu ser entero. Y como eso solamente lo puede hacer Dios, entonces los invito para que por favor inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Padre Celestial. Dios eterno, Padre bendito, Señor, que estás en los cielos y que estás en todo lugar, nos acercamos a ti en este momento dándote gracias primeramente. Gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por el cuidado especial que siempre tienes de tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos das esta libertad y nos das esta oportunidad de acercarnos a tu palabra y ser alimentados por ti mismo, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú nos hables en esta tarde. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu palabra viva y eficaz, penetrando en el corazón de cada uno de los que están viendo este mensaje. Usa mi vida, por favor, Señor. Usa mi vida como tú lo tengas dispuesto. Nos ponemos en tus manos, ponemos este tiempo en tus manos preciosas y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, estamos por concluir ahora esta serie de mensajes, esta serie de sermones basado en el libro de los Hebreos, en la carta o la epístola o el libro, se le llama de todas esas maneras, a los Hebreos. Hemos llegado al capítulo 13 desde hace 2 domingos, pero tiene tanta riqueza este capítulo que no lo hemos podido abarcar en una sola predicación, así que nos ha tomado 3 predicaciones el hacerlo, pero hoy concluimos primeramente Dios con este libro. Y siempre que uno concluye algo, da cierta nostalgia, da ciertos sentimientos encontrados, porque bueno, por un lado, gracias a Dios que nos ha permitido hacer toda esta serie de sermones, pero también al mismo tiempo, wow, no quisiéramos terminar, quisiéramos continuar con esta riqueza de enseñanza. Alguien ha dicho por ahí, cuando a alguien le preguntaron que cuál era su libro preferido de la Biblia, y alguien de una manera muy sabia contestó, el que estoy estudiando actualmente, el que estoy leyendo actualmente. Y la verdad es que cuando uno hace una reflexión, un estudio más profundo de la palabra de Dios, te enamoras de esa porción, te enamoras de ese libro. Y algo así me ha pasado a mí con el libro a los Hebreos, con la carta a los Hebreos, y yo espero en el Señor que a ustedes les haya ocurrido lo mismo. Ya hemos leído con uno de nuestros hermanos hace un momento en el transcurso del culto la porción acerca de la cual estaremos predicando el día de hoy. Sin embargo, yo la voy a leer nuevamente porque sé que algunos no han estado en todo el culto y estarán viendo solamente la predicación.
Así que les pido por favor que abran sus Biblias ahí en sus casas, vayan al libro de los Hebreos, busquen el capítulo 13 y vamos a leer del versículo número 8 en adelante, del versículo 8 al versículo 25. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo, o vivimos en el mundo de lo novedoso, donde lo antiguo y pasado de moda ya no tiene valor, y lo nuevo es un valor en sí mismo. No importa que sea inútil o que sea poco duradero. Fíjense que, por ejemplo, las compañías de teléfonos celulares y de videojuegos, pero sobre todo las compañías de teléfonos celulares, han sabido explotar muy bien ese sentir de nuestro mundo, de nuestra cultura. Y así aproximadamente cada 6 meses sacan alguna novedad en telefonía celular que hace que tu teléfono de más de un año sea casi una pieza de museo de lo antiguo que ya es. Eso que la mercadotecnia en el mundo de los celulares puede resultar en un buen negocio, eso mismo es una verdadera tragedia cuando hablamos de la vida cristiana, cuando hablamos de la sana doctrina y de las falsas doctrinas. La última sección del libro de los Hebreos recuerda esta verdad, esta última sección que hemos leído ya. Fíjense que la última sección de Hebreos trata de la vida cristiana práctica, y esta tenía que comenzar con una formación, con una afirmación profundamente teológica y doctrinal.
que es esta: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Uno de los atributos no comunicables de Dios es su inmutabilidad. En la existencia creada, en el mundo creado, en la creación de Dios, todo cambia, todo tiene un principio y todo puede tener un fin. Solo Dios en su perfección es inmutable. No puede mejorar, no puede empeorar tampoco. Es inmutable. Y la Biblia le atribuye este mismo atributo a Jesucristo. Y por lo tanto, nos dice o nos está diciendo en este versículo que acabamos de leer hace un momento, el versículo número 8, que Jesucristo es Dios, porque nadie fuera de Dios puede ser el mismo ayer, hoy y para siempre. Nadie que no sea Dios se le puede atribuir lo que la palabra de Dios le está atribuyendo aquí al Señor Jesucristo, cuando dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nadie que no sea Dios, nadie que no sea la divinidad única y verdadera puede ser inmutable como lo está describiendo aquí de esta manera. Jesús no cambia y no cambiará. Por lo tanto, la enseñanza del Evangelio tampoco. Los fundamentos de la fe siguen siendo los mismos que al principio. Y quizá algunos en el tiempo en que se escribió el libro de los Hebreos querían regresar a los rituales antiguos, y quizá otros les estaban diciendo desde el judaísmo que no podían cambiar los preceptos de la ley sacrificial y tener una religión sin sacrificios, como Moisés lo había establecido. Y tal vez es por eso que el autor les recuerda aquí en este primer versículo de esta última sección, que Jesucristo, al igual que Dios, no cambia. Y miren, hermanos, no es que Dios haya cambiado el sistema sacrificial antiguo, es que lo llevó a su total cumplimiento en Jesucristo. La advertencia del autor sigue siendo válida para nosotros, la advertencia que viene enseguida en el versículo 9, a donde dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. La desviación doctrinal, hermanos, ha existido siempre y existe hasta el día de hoy. Por eso debemos estar atentos y firmes en la única sana enseñanza que existe. La única sana doctrina es la de las Escrituras, es la de la Biblia. La sana doctrina es la enseñanza de Jesucristo, es el Evangelio de Jesucristo, y la desviación doctrinal se llama herejía. No importa cuán popular o cuán lógica o cuán aceptable pueda parecer esa enseñanza o esa doctrina, si no se apega a lo que dice la Escritura, la tenemos que calificar como una falsa doctrina, como una doctrina extraña, y no la debemos aceptar. Fíjense ustedes que la iglesia ha batallado con esto, la iglesia de Jesucristo, y no estoy hablando de ninguna denominación en particular o de ninguna iglesia cristiana en particular, la iglesia universal de Jesucristo ha batallado con esto desde su mismo nacimiento. El diablo ha tratado de falsificar el evangelio de Jesucristo desde el principio. Por eso es tan importante que nosotros, como cristianos del siglo XXI, no aceptemos ningún otro evangelio diferente al que está enseñado en las Escrituras. Discúlpenme.
Como Pablo lo dijera en su carta a los Gálatas, ustedes pueden ir en sus Biblias a Gálatas capítulo 1 y permítanme leer de los versículos 6 al 9. Dice el apóstol Pablo en esa porción: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y vean lo que añade después en el versículo 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, aún si yo mismo, dice el apóstol Pablo, si aún nosotros, o es más, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Y recordemos que la palabra anatema quiere decir maldito, quiere decir maldición, una palabra bastante fuerte, pero dice así la escritura: si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y luego dice en el versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y vean qué énfasis o qué importante es para el apóstol Pablo esta enseñanza para la iglesia de Gálatas y para nosotros, que la repite, la dice dos veces, como diciendo que les quede muy claro eso. Y no solamente en la carta a los Gálatas, en la primera carta que le escribe a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3, le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y un poco más adelante, casi terminando esa carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1, le dice: pero el Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así que aunque nos pueda sonar fuerte, aunque nos pueda sonar difícil de entender, pero hay doctrinas, falsas doctrinas, que son doctrinas de demonios, que sabemos de dónde vienen, aun cuando parezcan una doctrina aceptable, aun cuando parezcan una enseñanza incluso popular o incluso muy famosa, como algunos ejemplos que vamos a mencionar más adelante. Desde el mismo nacimiento de la iglesia en Jerusalén, el día de Pentecostés, en el año 29 después de Cristo, el libro de los Hechos nos dice que aquellos primeros cristianos, que aquellos primeros creyentes, aquella primera iglesia que existió en Jerusalén, en Hechos capítulo 1, versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban también en el partimiento del pan, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero fíjense en qué es en lo primero que perseveraban aquellos primeros creyentes, dice: en la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo podemos decir o cómo podemos enseñar ahora, como se enseña de repente en algunas iglesias, que la doctrina no es importante? Y a veces hay una confusión en cuanto a lo que representa la palabra o lo que quiere decir la palabra doctrina. Y la palabra doctrina quiere decir solamente enseñanza, la enseñanza de las escrituras. Hoy, tristemente, hay muchas doctrinas enseñadas en algunas iglesias que no son sana doctrina. Muchas han sido tomadas, a veces sin saberlo, de doctrinas orientales, del esoterismo de la nueva era,
o bien de la conveniencia de algunos grupos o de algunos líderes religiosos. Enseñanzas como esto de declarar, decretar, arrebatar, atar, desatar, enseñanzas que son tan populares en algunas corrientes cristianas evangélicas actualmente, no tienen un sustento bíblico. Movimientos como estos movimientos de apóstoles y profetas modernos, doctrinas como el requisito de hablar en lenguas para decir que alguien tiene el Espíritu Santo, y si alguien no habla en lenguas no tiene el Espíritu Santo. Doctrinas como que la salvación se puede obtener por medio de las obras que nosotros hacemos o por medio de pertenecer a una iglesia determinada, única y exclusivamente, o como la necesidad de los sacramentos para ser salvos, o como el marianismo tan en boga alrededor de todo el mundo, o como la infalibilidad de líderes religiosos, o como la transformación de una sustancia en otra diferente durante la comunión, o como un sitio intermedio entre este mundo y el mundo venidero, que a veces le llaman purgatorio o a veces le llaman de alguna otra manera, y tantas otras que no tienen un fundamento escritural, deben considerarse como doctrinas extrañas. Seguramente la iglesia, a quien le escribe el autor de Hebreos, estaba enfrentando falsas doctrinas y muy probablemente falsas doctrinas judaizantes, las cuales, por cierto, vuelven a renacer en nuestro tiempo, vuelven a renacer ahora en el siglo XX y en el siglo XXI. Y les digo esto porque hace referencia, como lo acabamos de leer hace un momento, a los que pretenden sustituir la gracia de Dios con rituales alimentarios o viandas. Hoy, les decía, sigue ocurriendo. Aún hay quienes piensan que comer determinados alimentos te hace impuro o comer otros te hace más puro y te hace mejor delante de Dios. Aún hay el día de hoy creyentes y probablemente lo hagan de una manera sincera, aunque no por ser sincero deja de estar equivocado. Hay quienes, por ejemplo, evitan comer el cerdo o evitan comer el conejo o evitan comer camarones, por mencionar tres alimentos que en la ley mosaica no estaban permitidos para los judíos, y hoy lo vuelven a retomar, creyentes en Jesucristo. Digo, yo no estoy en contra de que alguien decida no comer determinado tipo de alimentos porque considera que no sea lo más sano o que no sea o por motivos de salud o por motivos de una dieta que está llevando. Si es por motivos de salud, hermanos, adelante. Debemos de comer sano, debemos de comer lo más sano posible. Si tú piensas que la carne de cerdo te puede hacer daño porque por su alto contenido en grasas de origen animal, y decides no comer más cerdo, está bien, qué bueno, pero que no pienses que eso te acerca más a Dios, o que si comes solamente legumbres y verduras, como en su momento lo hicieron Daniel y sus amigos en Babilonia durante la cautividad, eso te va a acercar más a Dios. Porque, hermanos, no es con viandas con lo que se afirma el corazón, sino con la gracia de Dios, dice en el pasaje que acabamos de leer, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y probablemente la iglesia, esta iglesia a la que le escribe el autor de Hebreos, estaban atravesando por situaciones así. Pero nosotros el día de hoy, la iglesia de Jesucristo del siglo XXI, está tal vez más atacada y más expuesta a las doctrinas extrañas de lo que estaba hace 20 siglos. Sigue diciendo el texto que acabamos de leer hace un momento, y sigue en el tema de combatir esas doctrinas judaizantes
Y entonces el autor hace una referencia a uno de los símbolos más sagrados del judaísmo, el altar. El altar era el sitio donde se llevaban a cabo los sacrificios, en el que estaba basado su sistema expiatorio. Todo el sistema sacrificial judío establecido en la ley mosaica estaba basado principalmente en los sacrificios que se ofrecían para poder expiar los pecados, y esto no se hacía en ningún otro lugar más que en el altar que estaba en el tabernáculo de reunión y posteriormente en el templo. Así que en el versículo 10, el autor de Hebreos les recuerda dos cosas. Les dice, también tenemos un altar. Y número 2, a ese altar no tienen derecho los sacerdotes del viejo pacto. Ustedes ya lo leyeron en el versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo, y los que servían en el tabernáculo eran los sacerdotes del viejo pacto. El único altar que reconocemos nosotros en este nuevo pacto, en la iglesia de Jesucristo, es la cruz. La cruz en donde el sacrificio perfecto fue ofrecido por nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo, una sola vez y para siempre. Y a esa verdadera comida, a ese verdadero pan que descendió del cielo, no se puede tener acceso por medio del sistema sacrificial judío, ni pueden acceder quienes aún confían en ese tipo de sacrificio. Por eso lo dice de esa manera. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Y para establecer la comparación con mayor claridad, ahora les recuerda que, así como dice en Levíticos, o les recuerda lo que dice Levítico capítulo 16, versículo 27, cuando está hablando del ritual de la ceremonia del día de la expiación, del Yom Kippur. Dice el versículo 27 del capítulo 16 en Levítico: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. De la misma manera, Jesús, siendo el Cordero de la expiación, cuya sangre ha lavado nuestros pecados, tuvo que morir fuera de la ciudad, no adentro de la ciudad de Jerusalén, sino en el Gólgota, afuera de los muros de Jerusalén, para cumplir con aquella característica anunciada en Levítico. No es que Dios haya cambiado, ni que hubiera cambiado este sistema sacrificial nada más porque sí, simplemente lo mantuvo hasta su verdadero cumplimiento. Y de ahí para acá, eso no puede cambiar. No podemos inventar nuevas doctrinas de la expiación. No podemos pretender ahora que la salvación se pueda obtener por ningún ritual, ni sacrificio, ni obra que no sea Jesucristo. Eso no cambia jamás. Eso no va a cambiar jamás. La salvación no se encuentra, amados hermanos, en ninguna iglesia. No se encuentra en ninguna denominación en particular, ni siquiera en ningún sacramento, ni la celebración de la Santa Cena, ni el bautismo en agua, ni mucho menos ningún líder religioso puede traer salvación. Solo la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, solo ahí podemos obtener salvación. Y eso es lo que enseña el versículo 11 y el versículo 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote,
son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Aún en eso estaba cumpliendo lo establecido en la ley. Aún en eso el Señor Jesucristo estaba cumpliendo con la ley de Moisés, que muchos lo acusaron de quebrantar o lo acusaron de querer anular, cuando él dijo, y lo dijo de una manera muy clara: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la cumplió hasta sus últimas consecuencias y hasta el último detalle. Y nosotros debemos de tener eso presente. Nosotros debemos de tener presente que la única forma de expiar nuestros pecados, que la única forma de ser perdonados por Dios, que la única forma de tener vida nueva y de tener vida perdurable y de tener vida eterna es a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo realizado en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. El autor del libro de Hebreos se ha pasado muchos capítulos, ha tratado de explicarlo de maneras diferentes, ha tratado de presentarlo de manera diferente, y como él estaba tratando de presentarle esta verdad a quienes venían de un contexto hebreo, de un contexto judío, lo hace una y otra vez retomando la ley mosaica, comparando la ley mosaica, demostrando de qué manera el Señor Jesucristo cumplió con toda esa ley, y que por eso, demostrando también cuánto mayor que Moisés, cuánto mayor que el Shabbat, cuánto mayor que los ángeles, cuánto mayor que cualquier otra cosa es Jesucristo, cuánto mayor que el sacerdocio establecido en el antiguo pacto, una y otra vez. Y al cerrar este tratado, al cerrar este libro, lo vuelve a enfatizar otra vez y vuelve a decir: aún en esto fue parecido el Cordero de Dios, aún en esto fue parecido aquel Cordero expiatorio, aquel Cordero que era sacrificado para expiar el pecado del pueblo, pero que era tan insuficiente aquel sacrificio que una y otra vez lo tenían que repetir año con año y tenían que repetir el mismo ritual. Pero vean que no se detiene ahí la enseñanza del libro de Hebreos para nosotros. En el versículo 13 hay una exhortación directa para nosotros, los cristianos del siglo XXI y los cristianos de todos los tiempos. Después de dejar establecida esta verdad que acabo de tratar de explicar hace un momento, el autor nos trae de regreso a la vida cristiana práctica y lo hace usando la misma alegoría que acaba de usar en unos versículos anteriores. Nosotros, los seguidores de Jesús, debemos seguir a nuestro maestro. No podemos repetir ni pretendemos repetir el sacrificio que él hizo. No podemos ni es necesario pretender hacerlo de nuevo. Pero igual que él, debemos salir fuera del campamento. Dice el versículo 3, salgamos, y hay aquí una exhortación, hay una exhortación en plural y en la primera persona del plural. El mismo autor también se incluye en esta exhortación e incluye a aquellos que lo están escuchando, y ahora nos incluye a nosotros también. Y dice: salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué significaba para los hebreos salir del campamento? Miren, una de dos cosas significaba: o que estaban contaminados y debían salir hasta estar purificados, hasta cumplir con los rituales de purificación, o que habían decidido salir voluntariamente de ahí, del campamento. Una de esas dos cosas significaba. Y recordemos nosotros ahora, para darle la aplicación a nuestra vida, que la palabra iglesia, y yo espero que la mayoría de ustedes recuerden esto, la palabra iglesia viene del griego, del idioma griego, de la palabra
eclesia. Es casi una transliteración, es casi la misma palabra. Iglesia viene de la palabra eclesia en griego. ¿Qué significa la palabra eclesia? Yo espero también que la mayoría de ustedes lo recuerden. Significa los llamados fuera, o el grupo de los llamados fuera. No me voy a extender mucho ahorita en explicar esto porque ya lo he explicado otras veces, pero es tremendamente importante a la luz del texto que estamos leyendo recordar el significado de la palabra iglesia, los llamados afuera. ¿Y qué significará entonces para nosotros en el siglo XXI salir del campamento? ¿Saben qué quiere decir? ¿Saben qué significa? ¿Saben cuál es el llamado que la palabra de Dios nos hace una y otra vez a lo largo de toda la escritura, pero sobre todo a lo largo del Nuevo Testamento, al hablar del nuevo pacto? Nos invita a salir del sistema de Biblia, al sistema de vida, discúlpenme, al sistema de vida que la Biblia llama mundo. El sistema social que se opone a Dios y que es gobernado, que es controlado, lo dice en otra parte de la escritura, por el príncipe de la potestad del aire, por el príncipe de este mundo, entendiendo la palabra mundo no como las cosas físicas que nos rodean, porque finalmente todos estamos en este mundo, todos estamos en este planeta, en esta tierra, no en ese sentido. La palabra mundo, en el sentido que es utilizado la mayor parte de las veces, sobre todo en el Nuevo Testamento, tiene que ver con el sistema antirreino de Dios, con el sistema que se opone a las cosas de Dios. Y esto es tan congruente porque toda la escritura es congruente entre sí, con lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 4, cuando en ese estilo tan propio del apóstol Santiago le dice a aquellos a los que le está escribiendo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué tremendo esto que enseña la escritura ahí en Santiago, y que tiene que ver con esta exhortación de Hebreos 13:13. Santiago empieza con una exhortación bastante fuerte y dice: oh almas adúlteras. Y recordemos que el adulterio, el pecado del adulterio, de acuerdo a lo que enseña la escritura, es cuando un hombre o una mujer casada traicionan sus votos matrimoniales y tienen relaciones íntimas con alguien más que no es su esposa o que no es su esposo, es decir, fuera del matrimonio. Pero esta imagen del adulterio es usada una y otra vez en la escritura para referirse al pueblo de Dios que no le es fiel a Dios, sino que adultera yendo a hacer cosas que a Dios le desagradan, adorando a los ídolos, adorando a otros falsos dioses y haciendo lo contrario a lo que Dios les ha mandado. Por eso es que usa esa expresión aquí Santiago y dice que no saben que la amistad del mundo, y cuando está hablando de la amistad del mundo, está hablando de cuando nosotros nos hacemos amigos íntimos, no de la gente que está en el mundo, porque todo mundo, todos nuestros amigos y todos nuestros familiares y todos los demás están en el mundo en ese sentido físico. Está hablando del sistema pecaminoso de cosas que prevalecen en la civilización y en la cultura en la cual estamos viviendo. Dice: ¿no saben que si ustedes son amigos de ese sistema, están enemistados con Dios? Cualquiera pues, dice, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Al salir del mundo, del sistema antirreino de Dios, estaremos llevando el vituperio de Cristo. Nos estaremos oponiendo a lo que es popular, a lo que es ampliamente aceptado, y estaremos poniendo en riesgo desde nuestra reputación hasta nuestra vida en algunos casos. Pero a eso precisamente hemos sido
llamados. Y en el verso 14, en el verso siguiente, nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. No tenemos aquí ciudad permanente. Dice el versículo 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente. La ciudad que nosotros buscamos no es de aquí. No somos de aquí, hermanos. Lo hemos mencionado también en otras ocasiones. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Somos peregrinos. Estamos aquí de paso. La ciudad que buscamos, hacia la que caminamos y por la que suspira nuestro corazón, está en los cielos. Es la Jerusalén celestial. Es la ciudad por venir, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y el verso 15, después de ir dejando establecidas todas estas cosas, comienza con lo que yo les he mencionado otras veces como una frase bisagra. Dice, así que, o lo que sería lo mismo, por lo tanto, por lo que ya se ha dicho, es decir, si tenemos un altar, si tenemos un nuevo y gran sumo sacerdote, entonces también podemos ofrecer sacrificios. Así dice el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Me sigo al 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. La palabra sacrificio tiene una connotación, tiene un significado diferente a la que tiene en la actualidad. La palabra sacrificio en este tiempo en el que estaba siendo escrito este libro, tenía un significado, pero sobre todo una connotación diferente al que tiene el día de hoy. Hoy hablar de hacer un sacrificio se entiende como sufrir voluntariamente alguna penalidad o sufrir voluntariamente algún castigo. En aquel tiempo se entendía claramente, los primeros lectores de este libro de Hebreos entendían claramente que estaba hablando de la muerte de un animal que se ofrecía a la divinidad. En el caso de los judíos, de la muerte de un animalito, de un cordero, de un palomino, de una cabra, de algún tipo de animal de los que estaban establecidos en la ley mosaica y que se ofrecían a Dios, que se ofrecían a Jehová. Y sorprendentemente aquí el libro de Hebreos nos dice a nosotros, cristianos que vivimos en el nuevo pacto, que ya no vivimos bajo la ley de Moisés, nos dice que ofrezcamos sacrificios. Y esto puede resultar extraño, porque así dice en el versículo 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio. Y si nosotros tomamos el inicio y el final de toda esta frase, de toda esta oración, dice que ofrezcamos sacrificios. Así que detengámonos, más nos vale detenernos a analizar este versículo y veamos que respecto a los sacrificios dice varias cosas. En primer lugar, dice que los ofrezcamos a Dios cada 8 días, cada vez que vas a la iglesia o cada vez que necesitas algo de Dios. No, dice siempre, en todo momento de nuestra vida. Así que ofrezcamos siempre a Dios sacrificios, dice en esa parte de la escritura. En segundo lugar, dice, hagámoslo no por nuestra cuenta, sino por medio de él, es decir, por medio de sacrificio, por medio de Jesucristo, perdón, por medio de él, hagámoslo por medio de él.
Miren, hermanos, cualquier cosa que ofrezcamos a Dios, cualquier cosa que nosotros le ofrezcamos a Dios, estará manchado por nuestro pecado y no será agradable a Dios, excepto si Cristo vive en ti, excepto si tú estás unido a Cristo como el pámpano a la vid. Por eso es que nosotros cada vez que venimos delante de Dios, por eso es que cada vez que oramos y que hablamos con el Padre, lo hacemos en el nombre de Jesucristo, porque no podríamos hacerlo a nombre propio. No podríamos llegar al lugar santísimo si no es porque hemos sido cubiertos por la sangre de Jesucristo, si no es porque el Señor cada vez que voltea a vernos a nosotros, no ve a este pobre pecador que está aquí, sino ve a su Hijo que ahora vive en mí. Y entonces aquello que yo le ofrezco, incluyendo el culto que estamos celebrando el día de hoy, solamente puede ser acepto delante de Dios si es hecho a través de Jesucristo, si es hecho por medio de Jesucristo. Cualquier cosa que nosotros hagamos por nosotros mismos o por nuestra propia justicia, hermanos, no sirve de nada. En tercer lugar, ¿en qué consisten esos sacrificios? Llegamos ahí al meollo del asunto relacionado con este versículo. ¿En qué consisten esos sacrificios? Ya no puede ser la sangre de machos cabríos ni de corderos, porque ya Jesús ofreció el final y definitivo sacrificio. Tampoco puede consistir en ofrecerle a Dios, como a veces se pretende hacer, nuestro sufrimiento o nuestro dolor, como si el sufrimiento o el dolor de Jesús no hubiera bastado y nosotros ahora tuviéramos que agregar el nuestro. Si nosotros hiciéramos eso o enseñáramos eso, sería también una doctrina extraña. Yo en otra ocasión y tratando de dramatizar un poco el ejemplo, les he dicho, si yo camino toda la avenida Lázaro Cárdenas, para quienes vivimos en la ciudad de Jalapa, para quienes viven en la ciudad de Jalapa, o si ustedes se van todo el paseo de la Reforma en la Ciudad de México, de rodillas, de tal manera que terminen con las rodillas peladas y casi en hueso, o si se flagelan de una manera muy fuerte y muy drástica la espalda, o si cargan un bulto de estos con espinas, como hacen en determinados lugares en Semana Santa, o hacemos cualquier otro sacrificio físico doloroso y terrible, hermanos, no le estaremos agregando absolutamente nada al sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no puede ser de ese sacrificio del que está hablando en el autor de Hebreos en esta porción que estamos leyendo, y bendito sea Dios que nos los aclara de una manera cristalina y diáfana. Voy a volver a leer el versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Y aquí nos empieza a decir cuál es el sacrificio que es acepto delante de Dios. El sacrificio que debemos ofrecer es, número uno, alabanza. Alabanza de labios que confiesen su nombre. Como dice muchas partes de la Escritura, pero por mencionar una de ellas, el Salmo 103, cuando comienza diciendo, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, vuelve a decir más adelante, porque él es el que perdona todas tus iniquidades, es el que sana todas tus dolencias, es el que saca del hoyo tu vida. Bendice y bendecir es una forma de alabar a nuestro Dios, o como lo dice el último de los salmos, el Salmo 150, ese salmo que tantas veces cantamos en nuestra iglesia. Alabad a Dios en su santuario,
alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Y sigue diciendo por qué lo debemos de alabar, y termina diciendo el Salmo 150, y así termina todo el libro de los Salmos. Dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Fíjense que el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros, que tú y yo, los creyentes en Jesucristo, somos, entre otras cosas, real sacerdocio, que somos sacerdotes también, sacerdotes ahora dentro de esta nueva dispensación, de este nuevo pacto en el que vivimos. Pero un poquito más adelante, en el siguiente versículo, dice que que somos todo eso, incluyendo real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y eso quiere decir anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, quiere decir confesarlo, quiere decir alabarlo, alabanza de labios que confiesan su nombre. Otro salmo hermoso, el Salmo 22, en su versículo 3, dice, pero tú eres santo, le dice al Señor, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Y dice por ahí un canto que está basado en este versículo, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Nosotros somos el nuevo Israel, somos el Israel espiritual, y dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Vayan ustedes a Isaías capítulo 6 o vayan a Apocalipsis capítulos 4 y 5 o a tantas otras partes de la Biblia y vean cómo verdaderamente Dios mora en medio de la alabanza. Y por eso es que cuando nosotros como iglesia nos reunimos, algo que hacemos siempre es alabar, es cantarle a Dios. Y yo sé que a veces todavía tenemos ciertas confusiones con los términos y de repente pensamos que una cosa es alabanza y que otra cosa es adoración. Y a veces, por ejemplo, cuando cantamos cantos en los cuales palmeamos y cantos que son más movidos, decimos esa es una alabanza, pero si es un canto más calmado y con los cuales levantamos nuestras manos, ese es un canto de adoración. Bueno, la verdad es que esa es una diferenciación muy ficticia y no bíblica. Y desde luego que la alabanza y la adoración no son únicamente cantos, por supuesto que no. Todo lo que hacemos en nuestra vida debe de ser alabanza y debe de ser adoración a nuestro Dios. Y por cierto, todo lo que hagamos dentro del culto en la iglesia debe de ser adoración a Dios. Es cierto, no solamente los cantos son alabanza y adoración, pero también es cierto que todos los cantos que nosotros entonamos en la iglesia deben de ser para alabar y para adorar a Dios. Y debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, debemos de hacerlo con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestro entendimiento, porque de tales adoradores Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cuál es ese sacrificio que ahora nosotros presentamos y que es agradable a Dios? La alabanza, el sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Pero en el verso 16 nos dice más de los sacrificios que agradan a Dios y dice que son también la ayuda mutua y el hacer el bien. Lean por favor el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y yo me pregunto, ¿en qué momento la iglesia olvidó esto? ¿En qué momento la iglesia fue contaminada con esa extraña doctrina de que hacer el bien a otros, es decir, ayudar al necesitado, al enfermo, al preso,
al migrante, al desvalido, es obligación del gobierno y no de la iglesia. ¿En qué momento fue eso introducido? Porque esa es una doctrina extraña. El hacer el bien, el ayudar a los demás, la ayuda mutua, el amor entre nosotros, el amor fraternal, el amor hacia el prójimo, perdónenme, no es algo que el gobierno pueda hacer, no es algo que el DIF pueda hacer, no es algo que la Secretaría de Bienestar pueda hacer. Es algo que solamente lo puede hacer el creyente en Jesucristo. Es algo que le corresponde hacer como un privilegio y como una obligación y como un llamado al pueblo de Dios. ¿En qué momento olvidamos lo que dice Efesios 2, capítulo 10, a donde nos dice que nosotros somos hechura suya? Léanlo por favor en sus Biblias. Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, y dice para buenas obras. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense que aquí en este versículo 16 que acabamos de leer, es la cuarta vez que el Espíritu nos dice en el capítulo 13 de este libro que no nos olvidemos o que nos acordemos de algo. La primera fue en el versículo 2, cuando nos dice no os olvidéis de la hospitalidad. La segunda en el versículo 3, enseguida cuando nos dice acordaos de los presos. La tercera en el versículo 7, cuando nos dice acordaos de vuestros pastores. Y la cuarta aquí en el versículo 16, cuando dice y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Pero es la única de las cuatro a la que se refiere como un sacrificio que agrada a Dios. Y esa doctrina está en completa armonía, en completa consonancia con lo que enseñan los profetas en el Antiguo Testamento, con lo que enseña, por ejemplo, el profeta Miqueas. Vayan por favor a Miqueas capítulo 6 y lean de los versículos 6 al 8, como dice ahí el profeta, como dice la escritura, como dice el Espíritu de Dios que está inspirando a Miqueas. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Sigue otra pregunta. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? Versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y son todas estas preguntas retóricas, obviamente. Son preguntas para dejar establecido que hay un no en todo eso. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? O peor todavía, como acostumbraban los pueblos paganos, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y dice el versículo 8 a manera de respuesta, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, no hay un divorcio entre el Antiguo Testamento y entre el Nuevo Testamento. La escritura es una sola, la Biblia es una sola y está en concordancia una parte con otra parte. Esto que está enseñando la escritura en el libro de Hebreos, que corresponde perfectamente bien con lo que enseña Miqueas también en el pasaje que acabamos de leer. Entonces, estos son los sacrificios que agradan a Dios, dice la escritura. Me voy a saltar los versos 17 al 19, porque de alguna manera fueron parte del mensaje de hace 8 días, cuando hablamos de los líderes de la iglesia.
Pero los versos 20 y 21 contienen una doxología que la iglesia ha adoptado y la ha adoptado desde hace muchos siglos para terminar los cultos de adoración y también como una bendición pastoral, pero que contiene grandes enseñanzas doctrinales. Dice el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es el Dios de paz. Es el Dios que quiso terminar con la enemistad que el hombre había iniciado contra él en el huerto del Edén. Y quiso por medio de su Hijo traer la reconciliación al ser humano, como lo menciona en otras partes de la Escritura también. Ese mismo Dios es el que hizo que Jesucristo resucitara de los muertos. Es el mismo Espíritu Santo que lo levantó de la tumba. Y este Jesús resucitado es el gran pastor de las ovejas. Él, y no los líderes en la iglesia, es el único, el gran, el buen y el verdadero pastor. Y todos nosotros, ustedes y yo, somos sus ovejas. Y es así por haber derramado su sangre en la cruz para sellar un nuevo pacto con su pueblo, un pacto que ya no pasará nunca, nunca se hará viejo. Por eso aquí es llamado pacto eterno. Es el pacto de redención que inició en la eternidad y durará hasta la eternidad. Y por eso dice el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ya no habrá más un pacto que renueve al actual en el que nosotros estamos viviendo. Vivimos bajo la gracia y por toda la eternidad vamos a vivir bajo la gracia de Dios. Este nuevo pacto es un pacto eterno. Y la súplica, la oración con que cierra Hebreos, es que ese mismo Señor os haga aptos en toda obra buena. No somos aptos para eso. Debemos ser hechos aptos por Él. Lo que dice después es un poco difícil de entender si lo leemos de corrido. Dice, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Fíjense que Agustín de Hipona, quien para muchos de nosotros es el primer gran reformador de la iglesia que vivió en el siglo IV, él escribió, Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Parece un trabalenguas, parece una paradoja, pero es bien profundo esto que Agustín de Hipona escribió. Señor, concédeme lo que me pides y pídeme lo que quieras. Yo creo que Agustín de Hipona, o San Agustín para algunos, entendió bien esta enseñanza de Hebreos 13:21. Solo Dios puede hacer que hagamos su voluntad. Es Él el que hace que nosotros hagamos lo que es agradable para Él mismo. No hay mérito alguno en nosotros cuando hacemos su voluntad. No tenemos ningún mérito. Es él mismo el que pone en nosotros así el querer como el hacer. Y vamos terminando ya con la epístola de los Hebreos. En el verso 22, el autor les recuerda a quienes están leyendo esta carta por primera vez que esta ha sido solo una breve exhortación. Imaginémonos si hubiera sido detallada. Dice el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación
pues os he escrito brevemente. Los últimos versos del 23 al 25 son, digámoslo así, los avisos de la iglesia. Así como nosotros hay veces después del culto, al terminarlo, tenemos algunos avisos, algunos anuncios que dar. A mí se me figuran esos últimos versículos como esos avisos de la iglesia. Y les dice, por cierto, Timoteo está libre. Timoteo ya no está en la cárcel. Les dice, como otro anuncio, voy a ir a visitarlos junto con él. Dice también, saluden a sus pastores, saluden a todos los santos. Por cierto, acá los de Italia les mandan saludos también. Y cierra y despide este precioso libro, este precioso tratado con la despedida o con el saludo de los cristianos. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Y con eso cierra la escritura. Y con eso yo quisiera llegar a la conclusión de este mensaje, pidiéndoles, hermanos, y rogándole a Dios, no olvidemos nunca que Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso debemos estar atentos a no ser engañados por doctrinas diversas y extrañas. Afirmemos el corazón en la gracia y no en los rituales. No perdamos de vista que los sacrificios que agradan a Dios no son los de los machos cabríos, ni tampoco el dolor humano. Los únicos sacrificios aceptables para Él en este nuevo pacto son la alabanza que es fruto de labios que confiesa su nombre, la ayuda mutua y hacer el bien. Si lo hacemos así, entonces ese mismo Dios de paz que levantó de los muertos a Jesucristo, Él mismo nos hará aptos para hacer aquello que es su voluntad y que le es agradable a Él mismo. Oremos, hermanos, para terminar este tiempo. Padre amado, gracias por tu palabra. Bendito seas, Señor, por esta palabra tuya que es viva, por esta palabra tuya que es eficaz, por esta palabra tuya que es cierto, hay veces es más cortante que espada de doble filo. Y bendito seas, Señor, porque esa palabra tuya puede penetrar a nuestro interior y puede cambiar nuestra vida, nuestra existencia, nuestro corazón, nuestro pensamiento. Bendito sea, Señor, porque una vez más nos has recordado que solamente tú, Señor Jesucristo, fuiste el sacrificio perfecto delante de Dios, un sacrificio único, irrepetible, que no es posible completar con ningún vano sacrificio nuestro. Ayúdanos, Señor, para que nosotros nos esforcemos cada día en hacer tu voluntad, sabiendo que eres tú mismo el que pone en nosotros así el querer como el hacer. Ayúdanos para que podamos con todo nuestro corazón ofrecer sacrificios delante de Dios por medio de Jesucristo. Y el sacrificio que es acepto delante de ti, el sacrificio de labios que confiesan tu nombre en alabanza. El sacrificio que es acepto delante de ti, que es el amarnos unos a otros, que es ayudarnos unos a otros, que es ejercer la ayuda mutua, que es ejercitar el amor entre nosotros, que es hacer el bien a todos aquellos que podamos. Ayúdanos, Señor, para que nunca seamos desviados por doctrinas diversas y extrañas, que nos mantengamos fieles a tu palabra, que nos mantengamos fieles a la enseñanza tuya, que nos mantengamos fieles al evangelio que tú nos has entregado, sabiendo que no hay ningún otro. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo clamamos a ti. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor confirme su palabra en cada uno de nosotros, que confirme su palabra en nuestras vidas. Dios les bendiga, amados hermanos.